¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Seguimos transmitiendo desde nuestras casitas para la cabina de Simiradio, a quien también le mandamos un caluroso saludo a Paquito, quien está ahí en los controles haciendo posible este programa. Pues sean bienvenidos, mi nombre es Luis García, soy psicólogo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación psicológica las 24 horas del día. Así que, como siempre se los he dicho, no hay pretexto para no atenderse, así que usted marque el 800-911-6666, la opción número 3, ahí estamos nosotros como psicólogos, pero también están los médicos en la opción 5, los nutriólogos en la 4, quienes dan información sobre análisis clínicos y demás, ahí está toda la información de farmacias de similares en nuestro querido Simitel. Y bueno, pues hoy nos acompaña mi queridísima amiga Carla Rodríguez, doctora Tachirris. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Luis? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y de verte. Qué gusto de la invitación. Por fin, tanto tiempo sin vernos y nos venimos a encontrar aquí este programa Simichat. Y también Alfonso García. Doctor Ponchini, muchísimas gracias por estar aquí. Poncho, bienvenido. No, al contrario, gracias por la invitación. Quiero decir que me siento ultra, súper, archi, requete, recontra, mega, hiper contento de estar en este programa y pues vamos a divertirnos mucho. Gracias por la invitación, Luis. No, a ustedes por haber aceptado la entrevista. Ojalá que pronto podamos hacer otra y después podamos hacer otra ya en la cabina para podernos saludar y llevar esto de risoterapia a muchos lados. Pues cuéntenme un poquito quiénes son ustedes, cómo llegan a risoterapia, qué onda con esto, que suena muy divertido, pero me imagino que detrás hay mucha profundidad y también mucha ciencia y mucha seriedad. Exactamente. Adelante, Charlie, por favor, las damas primero. Gracias. Pues mira, ¿cómo llego? Hace 6 años encuentro una institución que es Risaterapia AC, que me cambió la vida y con ellos me volví clown hospitalario. De ahí fue como mi primer acercamiento a la risoterapia y desde ahí íbamos a hospitales públicos a hacer todo esto de la risoterapia a diferentes hospitales de la ciudad y posteriormente obtuve una certificación en risoterapia empresarial. Entonces llevamos esta intentura también en la parte de las empresas. ¿Y tú, Ponchito? Ponchini. Ponchini, sí. Fíjate que este río viene de diferentes cauces y se junta en uno solo y eso nos hace hermanos. Yo estaba en una depresión muy grande, muy fuerte, que terminó en la disolución de una empresa que tenía, en divorcio, etcétera, etcétera. Y una amiga mía me patrocinó el curso de risoterapia. Entonces me vio así tan deprimido que dijo, si este cuate no lo sacamos de esta situación, quién sabe qué vaya a hacer, ¿no? Y no tenía todavía el teléfono de mi apoyo. Entonces lo que hizo fue inscribirme como un regalo sorpresa en un curso de risoterapia y me encantó, me gustó mucho, llevo como 12 años siendo médico de la risa y al igual que Carla, tomé una serie de talleres y de certificaciones para poder dar esta excelente técnica, en cuestión de la risa. Y ahora estamos haciendo y llevando esto a hospitales, a empresas, dando talleres de manera personal y la verdad es que genera el bienestar, también le da bienestar a uno y es una magia de un ciclo y de un círculo virtuoso que de verdad no tiene cómo explicarlo. O sea que entonces es toda una certificación, no cualquiera puede hacer risoterapia. Bueno, yo creo que sí, cualquiera puede hacer risoterapia, pero se necesita cierta técnica, se necesita aprender cómo manejar a los grupos, cómo manejar una consulta personal, porque sí tiene como sus ciclos, sus fases y también su diagnóstico. Entonces, no es una práctica improvisada. Usa mucho la improvisación como una herramienta, sin embargo, la misma metodología no es improvisada. Entonces, no podemos decir que simplemente tomamos un curso, sino es toda una certificación. Así es. Ok, entonces podemos decir que doctora Tachirris y doctor Ponchini son certificados en risoterapia. Sí. Bien. Entonces, pues empecemos por lo esencial y lo básico y que todos nos estamos preguntando, por aquellos que no conocemos, me incluyo, pues, ¿qué es esto de risoterapia? ¿Qué es? Pues mira, es una técnica que lo que plantea es tener beneficio emocional y mental en las personas a través de la risa. Eso es la manera más simple y que deberían de conocer todos. Así es. De hecho, la risoterapia, justo porque genera bienestar,
usa varias técnicas diferentes para este bienestar personal. Entonces podemos apoyarnos en el juego, podemos apoyarnos en la yoga de la risa, podemos apoyarnos en una serie de actividades, de talleres lúdicos, podemos apoyarnos en casi todas las herramientas que existen para generar el bienestar en toda una sistémica familiar, personal o incluso organizacional. Y es genial porque es como una navaja suiza. En una situación dado usas una técnica, esa no es la más viable, usas otra técnica y así sucesivamente. Entonces digamos que la risoterapia como tal se ha vuelto multifuncional y multidimensional. Oye, ¿esto tiene mucho tiempo? ¿Cómo surge risoterapia? ¿Es reciente? ¿Tiene muchos años? Se puso de moda a cierto tiempo, pero no sé si llevaba ya más tiempo. Pues mira, yo creo que los primeros indicios están en la Edad Media, cuando empezaban a ver todo el tema de los bufones y empezábamos a conocer toda esa parte. De ahí muchas corrientes humanísticas, médicas, científicas lo han implementado desde hace muchos años. Yo creo que en el siglo XX hemos encontrado mucho mayor información con este médico norteamericano, Patch Adams, que si no han visto la película los invito a verla, pero yo creo que empieza a haber un poquito más de conciencia y conocimiento de esta técnica por medio de este médico de la risa, ¿no? Así es, y poniéndonos más serios y esotéricos y con conocimiento científico, hubo un personaje bien interesante en el psicoanálisis que era Carl Jung, y entonces Carl Jung decía en esos arquetipos en donde cada personaje como un rey, un bufón, un caballero, una princesa, etcétera, tenían como características muy particulares y había un camino arquetípico que él trazó. En la última carta de la baraja, digamos, era justamente el bufón. Y entonces decía él que el bufón era como el máximo de todos los arquetipos porque podía reírse de una realidad que no se podía tomar tan en serio justamente porque era como una paradoja. Entonces el bufón podía tener la capacidad de decir una realidad que existía ante un reinado, ¿sí? En la propia cara del rey sin que saliera lastimado. Entonces, entre broma y broma decimos ahora, la verdad se asoma. Era como el gran poder del bufón. Entonces, digamos que los antecedentes sí tienen muchos años atrás. Sin embargo, como bien lo comentaste, se hizo todo un collage, se conjuntaron varias ciencias y se logró como lanzar la técnica o la metodología de la risoterapia. Okay, mira, ¿quién diría que lleva tanto tiempo? Yo no lo hubiera imaginado, que lleva años y cómo es que la risa se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pues como una manera también de enfrentar una realidad que a veces puede ser dolorosa, pero que a través de la risa puede transformarse. Oye, ya bueno, comentaba aquí doctor Ponchini que se utiliza tanto en sistemas familiares, decía Carla, en empresas, en contextos hospitalarios, pero ¿en qué otros contextos? Bueno, que ya me imagino con esto que podría utilizarse en cualquier contexto, pero ¿en qué contextos o cómo, en dónde se puede utilizar risoterapia? Yo creo que en todos los lugares se puede utilizar risoterapia. O sea, yo creo que al final debe haber algunos momentos en donde nos ponemos serios por el contexto que pueda haber, y voy a poner el más extremo, que es un funeral, y que ni siquiera en un funeral, ¿no? Porque a veces incluso ayuda muchísimo a hacer el recuento de toda esta persona por medio de la risa, por medio de la alegría que dio en vida, e incluso se vuelve una mejor experiencia recordar a esta persona por medio de todas esas vivencias que nos surgieron alegría. Pero realmente yo creo que no hay un contexto. Yo no sé tú qué opinas, Ponchini. La verdad es que creo que sí, en cualquier contexto se puede manejar la risoterapia. Hay lugar para todos, decimos. Entonces, en un funeral es un poco más complejo. Hay que manejarlo con muchísima respeto y con mucha elegancia, digamos. Cuando platicamos y hacemos los círculos familiares, decimos, oye, me acuerdo que el difunto hizo esto y aquello acá, ¿se acuerdan? Entonces, ja, 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 sí. Entonces, hay mucha elegancia y mucho respeto en ello. Sin embargo, para situaciones, por ejemplo, en momentos de desastre, aquí en México, por ejemplo, ¿sí? En lugares muy lejanos donde la economía, la cultura y la sociología a veces no llega a tener un elevado nivel de evolución, ¿sí? También nosotros como médicos de la risa podemos ir a esos lugares de desastre o no tienen mucho alcance para ir a modificar el ambiente y generar un bienestar en ese lugar. Entonces, prácticamente podríamos decir que la risa ayuda muchísimo a equilibrar, ¿sí? Las emociones de tal forma que siempre uno se queda en una etapa de pesadumbre. Creo que los momentos más difíciles para manejar la risa pudiera ser incluso un hospital, hablando de pesadumbre,
porque si uno entra a un hospital, realmente los papás están muy preocupados, los familiares están muy preocupados y llegan a la cama del paciente y el paciente se queda así con cara de espanto de, híjole, debo de estar muy mal porque vienen con cara de guarache mal planchado, entonces deben tener muy malas noticias para mí. Y entonces se genera el estrés por todos lados, es decir, los familiares no saben cómo manejar esa situación, el paciente se asusta de manejar esa situación y cuando entra la risoterapia, por ejemplo, nosotros como médicos de la risa a hacer nuestro voluntariado en hospitales, rompemos esa inercia de pesadumbre, de tal forma que los papás se ríen, el mismo paciente se empieza a reír, se forma una dinámica de risa con todas las camas, entonces se transforma todo ese ambiente. Las enfermeras ríen, los médicos ríen, los papás ríen, los pacientes ríen y hemos podido constatar que la magia de la risa de verdad no tiene límites, pero siempre hay que hacerlo con mucha elegancia y mucho respeto cuando las circunstancias son difíciles. Que justo eso les iba a preguntar, Ponchín y Techirris. ¿Cómo lograrlo? Yo sé que esto tiene que ver ya con las técnicas o con lo que han estudiado, pero en situaciones difíciles como un contexto hospitalario, como comentaba Carla, en un funeral, ¿cómo lograr que aparezca la risa aún a pesar de ese dolor, sin que de repente suene a una burla o a un comentario de mal gusto, a un sarcasmo, ¿no? Que de repente, pues, hay personas que pueden ser más sensibles que otras. ¿Cómo lograr que de repente enfermo, familiar del enfermo, el personal médico, enfermeras, ya todos están riendo, ¿no? Sabes, yo creo que lo que hacemos es contactar con la esencia de cada persona en esta magia que cuando entramos, por ejemplo, a una sala de hospital, de verdad conectamos con la esencia de las personas y no es algo que se force. Las diferentes técnicas que te dice Ponchini, la verdad es que esa improvisación yo creo que una de las claves más importantes porque aprendes a leer a las personas. Entonces muchas veces lo que necesitan a lo mejor es un poco de contención o de escucha afectiva, que nosotros le llamamos, y bajo esa escucha afectiva, cuando las personas se abren y saben que no están en peligro o no se sienten de algún modo intimidadas por nosotros, rompe cualquier barrera. Y te puedo decir que la risa eso es lo que rompe, ¿no? Imagínate ver a alguien que entra con este símbolo que a mí me encanta y es mi gorrito de la suerte y la nariz de payaso que justo la tiene, rompe y te acaba de pasar, ¿no? O sea, ves la nariz, rompe cualquier barrera de comunicación y empieza a surgir la magia. Esto es mágico, de verdad. Muy bien. Y efectivamente, siguiendo tu idea, Tachirri, yo nada más quiero agregar que la nariz hace que las personas predispongan, es un momento en el que se va a romper esa inercia. Entonces lo que ocurre es que se causa expectativa en las personas, tanto en los pacientes como en sus familiares, porque nadie sabe qué va a pasar y aquí sí es un momento muy crucial porque hay que tener mucho cuidado. Normalmente el humor es blanco en primera instancia, uno no hace como un humor de doble sentido, ni mucho menos. Segundo, nos creamos y nos reímos de las situaciones que van a ocurrir, jamás nos reiremos de la persona. Es una regla así inviolable. Entonces, cuando las personas ven que de repente el suero se convierte en una pecera de un pez beta invisible o que la radiografía del tórax del niño en realidad pareciera que se comió una guitarra porque las costillas parecieran ahí como la forma de la guitarra, en realidad está ocurriendo situaciones que ponen el foco en las circunstancias y no en la persona. Cuando ellos se dan cuenta inconscientemente de que está ocurriendo eso, descansan, se relajan y es como, no se viene a reír de mí, ni se va a formar una situación en la que yo tenga que hacer el ridículo, sino que el motivo de risa es una situación o una circunstancia. Entonces es, por ejemplo, una de las técnicas, una clave para no generar burla, no generar sarcasmo, no generar doble sentido y ese tipo de risas que no son realmente sanadoras, sino más bien son como una risa con una mala intención. Y esto me lleva a pensar que risoterapia ayuda también a las personas a ser resilientes,
usar el humor para ser resilientes e integrar de diferente manera, de una manera, vamos a llamarlo así, más sabia, las experiencias por las cuales están pasando, también lo puede lograr risoterapia. Pero ¿qué te parece si ahorita, después de este pequeño corte, nos respondes esta pregunta? Entonces, manden sus preguntas, manden todas sus dudas, ya nos llegaron varios saludos, pues ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la doctora Tachi Riz y el doctor Ponchini. Ellos nos están hablando sobre la vida con risoterapia. Pues vamos a mandar algunos saluditos a Lucy Soto, quien nos manda saludos, a Evelyn, quien dice la importancia de la risa. Gracias por el tema. Angélica Pérez, hola, saludos. Oye, muchísimas gracias por vernos. Te mando un gran abrazo. Vero Correa, que nos saluda. Anemón, saludos también. Rosy Bess, saludos. Celedonio Rodríguez, saludos, excelente tema. A Verónica Jiménez, que también nos está viendo. Rosa Guerrero, saludos. María Dolores Ortega González, saludos. Claudia Herrera, que también nos está viendo, saludos, Claudia, qué bueno que lo estás viendo. Y Miguel Muñoz Reyes, que nos dice buenas tardes, psicólogo Luis e invitados. Vamos a leer un poquito. Mi historia de vida me ha tomado la vida muy en serio y pocas veces sonrío y pareciera que estoy enojado. ¿Cómo iniciar a hacer un cambio y evitar que se marquen las arrugas de la frente por forzar verse siempre serio? Mira, qué interesante pregunta. Verona Venegas, que también está viendo, saludos. ¿Y qué te parece si le podemos decir algo a Miguel Muñoz para que no ande todo el tiempo con ese ceño fruncido y se empiecen a quitar esas arrugas de enojado que tiene? ¿Qué le diríamos, doctor Ponchini y doctora Tachirris? Pues mira, primero decirte que no te creas que esas arrugas surgen por alguna parte. Hace poco nos pasaba, y te voy a contar lo que nos pasó en un taller, y nos decía una chica, yo no me río porque me arrugo, entonces evito reírme. Imagínate, o sea, las arrugas traen historia, nuestra piel trae historia, no te preocupes por eso. Y también si tú detectas que eres enojón, pues cambiemos, seamos versátiles en una emoción. Esto es muy fácil de hacer, podemos cambiar todo el tiempo. Y si ya te cachaste, pues vamos a hacer, y al final de, si nos lo permite, Riz, pues vamos a hacer algunas técnicas, algunos para que empiecen a hacer su intervención de la risa desde casa y que empiecen en esta práctica que es muy fácil, ya verán. ¿Tú qué le dirías, doctor Ponchini? Hay algo genial en casi todo lo que hacemos. Tú como psicólogo lo sabes muy bien, las creencias guían de alguna forma el inconsciente de nuestras acciones. Sin embargo, todas nuestras acciones tienen un propósito o una intención positiva. Entonces, si él normalmente está con el ceño fruncido, es por una intención buena. Entonces, lo que quiero decir es que no se sienta como una pesadez, que estás haciendo algo mal, porque realmente hay una intención buena, te funciona. Es decir, si tengo el ceño fruncido, entonces todo el mundo pone atención, todo el mundo hace lo que tiene que hacer, etcétera, 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 etcétera. Porque a lo mejor mi trabajo se requiere que yo sea fuerte, firme y duro, directo. Entonces, eso puede ser una creencia y es positiva. Sin embargo, la risa nos hace más versátiles. Lo que quiero decir es que no desaparezcas ese ceño fruncido porque te está funcionando. Mejor sé más versátil y agrégale una herramienta más a tu interior, como es la risa. Entonces, de tal forma que cuando llega un momento de reír y tú eres más ligero y empiezas a sonreír, etcétera, etcétera, tu actitud está cambiando poco a poco. Y cuando hay un momento de reír, entonces generas un chiste, generas una broma, saludas, etcétera, etcétera. Y cuando hay un momento de ser firme, entonces ya usas tu herramienta del ceño fruncido y entonces ya tienes dos herramientas y no nada más una. Porque cuando tenemos siempre el ceño fruncido, nosotros decimos que tenemos cara de guarache mal planchado y es como tener un martillo para solucionarlo todo.
Y entonces al hijo le damos de martillazos para disciplinarlo, a nuestros compañeros y empleados les damos de martillazos para decirle cómo se deben de hacer las cosas, a nuestro cliente tenemos que disciplinarlo y le damos de martillazos también, y así nuestro círculo se acostumbra a que nosotros llevamos un martillo siempre. Pero ¿qué pasa si ahora le agregamos un desarmador? Entonces ahora tengo un martillo para cuando hay que disciplinar y un desarmador cuando hay que apretar el tornillo a alguien de una manera como más resiliente. Entonces, yo nada más le diría que cambiara su actitud. Obviamente la pregunta es ¿cómo? Yo creo que la forma de cambiar la actitud inicial es alimentándonos de cosas positivas. Entonces, disfrutar el sol, disfrutar de la familia, darme cuenta y agradecer por todo lo que tengo, puede ser el primer alimento que nosotros necesitemos para darnos cuenta que tenemos y podemos cambiar de la posición en la que estamos. Tan sencillo como, híjole, estoy respirando aire, estoy vivo, gracias Dios o gracias universo por este regalo tan grande, porque hoy tengo la oportunidad de hacer lo que desea hacer. Entonces, eso cambia mi actitud y ya puedo dar el primer paso para enfrentar al mundo, darle un beso a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, a saludar a mi vecino, que hasta se va a quedar así con cara de asombro porque siempre viene con el ceño fruncido y hoy me dijo, hola, buenos días, vecina. Entonces, va a haber un cambio. Y lo más padre es que te vas a dar cuenta que está funcionando positivamente este cambio porque tu entorno empieza a manejarse de una forma diferente. De repente tu esposa es más amorosa, tu vecino ya inicia a saludarte, el perro ya no te ladra y ese tipo de cuestiones. Entonces, realmente iniciar el cambio yo considero que es con alimentar el espíritu. Pues ahí lo tienes, Miguel, unas técnicas para empezar a cambiar. Me encanta esto que dices, Punchini, de utilizar las herramientas porque en ocasiones te servirá usar el ceño fruncido. Y me acordé de esta escena del señor cara de papa, ¿no? Ponme mis ojos enojados sí, por si los ocupo. Pues así, ¿no? Me pongo mis ojos enojados por si los llego a necesitar, pero no, si hoy no los necesito, me los puedo cambiar. Fíjate, exacto. Nos pregunta Vero Correa, una pregunta que me parece interesante, dice, ¿se puede aprender a reír? Wow. ¡Qué buena pregunta! Hasta me tomé agua de más para pensarle mientras. Mira, yo creo que cualquier estado mental, o lo que hemos aprendido, cualquier estado mental, ya sea negativo o positivo, viene de una expresión corporal, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos como parte de la risoterapia es empezar un entrenamiento de tu risa. Y entonces en este entrenamiento de la risa, me voy a una de las técnicas que utilizamos que se llama yoga de la risa. Y en yoga de la risa justo lo que empezamos a hacer es a practicar esta risa que empezamos a ver, y un poco de lo que decías de la cara de papa y del ceño fruncido y esta versatilidad que tenemos en la cara, pues es muy fácil, ¿no? ¿Cuánta gente de verdad ni siquiera conoce sus dientes en una risa? Yo les pido así que hoy se rían y enseñan los dientes. ¿No? Sí, no, sus fotos siempre están así como... No, has visto los que mandan besos todo el tiempo y es que no me gustan mis dientes, ¿no? Es que si me río, se me marcan las líneas, se me salen los cachetes. Claro que podemos empezar. Es un entrenamiento de la risa, la risoterapia también. Así es. Y agregando un poco lo que comenta Tachi, que me encanta, es, en realidad no aprendemos a reír, más bien desaprendimos y es recordar nuevamente que está en nuestra naturaleza humana, es innato el hecho de reírnos. Sin embargo, a veces la vida no es tan amable con nosotros o nosotros interpretamos que la vida no es tan amable con nosotros y nos olvidamos a reír porque maduramos muy rápido, porque las circunstancias fueron adversas, porque porque no tuvimos la nutrición de nuestros padres, por cualquier razón, de repente tenemos que confrontar un mundo que es aparentemente mucho más fuerte y más amenazante para nosotros. Y entonces tenemos que tomarnos la vida muy en serio. Y en ese proceso nos olvidamos de reír, porque reír no es funcional. De hecho, hay una creencia muy común, qué bueno que tocan ese tema, porque en el mundo empresarial y en el mundo laboral, reír es un símbolo de debilidad. Por lo tanto, si río, soy débil o no me toman en serio. Es una creencia así súper arraigada. Si yo me río o me pongo una nariz en mi trabajo o me aligero o empiezo a ser amable, es un símbolo de que soy más débil que los demás y entonces no es funcional. Por lo tanto, reír no es adecuado. Sin embargo, por eso es que hemos ido borrando esa práctica de reírnos.
y poco a poco se nos va olvidando, y cuando lo queremos retomar, realmente nos cuesta mucho trabajo quitarnos todas esas capas de cebolla que nos hemos puesto como protección y esas creencias de que la risa no es funcional. De tal forma que sí es posible aprender a reír. De hecho, yo era una de esas personas que no reía tanto por esa misma creencia y hoy me he aligerado muchísimo. A veces estoy fuera de lugar porque estoy hablando con un cliente que muy seriamente, así de muchos miles de dólares, y de repente se me sale una risa o un comentario y yo solito me río, se me quedan bien así como que, ¿estás bien? Y yo así, ya, aligérate, hombre, vamos a cerrar el negocio. Y se aligeran, efectivamente se aligeran. Entonces, sí es posible reírse, aprender o reaprender a reír. ¿Sí? Oye, cuando estábamos preparando esto del programa, le preguntaba a Carla sobre algunos beneficios de risoterapia para ponerlo en nuestras redes y demás, y me quedé sorprendido de todos los beneficios que existe. Yo pensaba que es como nada más enfrentar una situación de vida difícil, ser resilientes, que ya no hablamos de este tema porque se nos va el tiempo rapidísimo, pero hay muchísimos. ¿Qué beneficios hay de risoterapia? ¿Qué beneficios nos va a traer volver a aprender a reír? Porque lo desaprendimos, como dice Ponchini. Sí, a recordar, exacto. Pues mira, uno es antienvejecimiento, que es una parte que justo les tocaba, o sea, es antienvejecimiento, reduce el estrés, reduce la ansiedad, combate temas cardiovasculares. ¿Qué más, Ponchini? A ver, ¿qué más? Uy, ya dijimos lo del anti-envejecimiento. Yo tengo 150 años, déjenme decirles. Entonces la risoterapia realmente funciona. Eh, Creo que el mayor beneficio desde mi óptica es que el espíritu se empieza a aligerar, y cuando uno se empieza a aligerar, realmente pareciera que el universo confabula a nuestro favor, porque todas las cosas empiezan a salir genial. Y empiezan a salir genial desde una óptica desconocida para nosotros. Hemos estado tan enraizados en ser prácticos, en ir por el objetivo, en tener una estrategia, en luchar todos los días, luchar, esforzarte, que pocas veces hemos aprendido a fluir. Entonces, la risa nos enseña a fluir y es una forma también diferente de avanzar por la vida, evolucionar y expandirnos. Creo que eso es el mayor beneficio de todo esto y obviamente repercute en la salud. Entonces, todas las sustancias neuroquímicas que seguramente ya han escuchado mucho, empiezan a tener una mayor fluidez en segregarse que cuando estamos nosotros con cara de guarache mal planchado y contenido, resistiendo, y prohibimos que nuestro cerebro se divierta. Prohibimos que se vuelva a enamorar, prohibimos que sienta ese bienestar, prohibimos el asombro, por ejemplo, el simple hecho de cargar con una lupa como los niños y ver las alas de una mosca y decir, wow, asombrarnos nuevamente hasta se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, realmente creo que es aligerarte mucho y ser muchísimo más fluido por la vida. Oye, rápidamente, que nos quedan 2 minutitos de este bloque. No. Se va el tiempo bien rápido, siempre pasa. ¿Ayuda a ustedes en su experiencia en contextos hospitalarios a una mejor recuperación de los pacientes enfermos? ¿No? ¿Hay algún estudio a lo mejor así que hayan visto? Que digan, este estaba muy mal, pero rió y empezó a mejorar. Muy bien. La verdad es que creo que esa pregunta tiene truco porque todos los beneficios para la recuperación del cuerpo se aceleran, ¿sí?, con la risa. El cuerpo por alguna razón encuentra en la risa que hay un motivo para vivir. Entonces, cuando una persona está desesperanzada, el dolor es muy fuerte, no siente una respuesta amorosa por parte de quienes lo deberían de contener, hay como pesadumbre, etcétera, etcétera, el cuerpo tiende a deprimirse y a pensar que no tiene mucho sentido luchar, esforzarse, continuar. De tal forma que cuando hay risa, y sobre todo si esa risa es auténtica, lo que ocurre es que el cuerpo empieza a recibir un shot de serotonina, de endorfinas, de oxitocina, etcétera, etcétera, y el cuerpo empieza a encontrar razones para vivir. De tal forma que todos los médicos van a decir que el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Entonces, cuando encuentra la risa el cuerpo, dice, oh, sí quiero vivir, o sea, está padre eso, me siento bien, el dolor está bajando cada vez que me río. Muy bien, a ver, todo el ejército del cuerpo para sanarnos,
pónganse pilas porque queremos levantarnos. Entonces, efectivamente, sí acelera muchísimo la recuperación de los pacientes. Y esto es muy importante saberlo, porque muchas veces los familiares no saben qué hacer con un paciente. Entonces, se concentran mucho en la oxitocina, que es como la hormona que generan los lazos afectivos entre familiares y amigos, ¿sí? Y estamos acompañándolo y le leemos y le platicamos, y entonces como mucho afecto, pero un afecto así acogedor, rico, sabroso. Sin embargo, olvidamos la risa porque pareciera que estamos faltando el respeto ante una situación que está cruzando un familiar que nosotros respetamos mucho. Entonces, no hagan reír a mi mamá porque ahorita está en un momento crítico de recuperación en cuidados paliativos, por ejemplo, de personas con cáncer, y pues es que la situación está difícil y como que no hay que reír, etcétera, etcétera, pero no saben el bien que le hacen al familiar cuando todos están riendo por muchísimas razones, por muchísimas razones. Porque, Ponchini, ¿qué crees? dime. Otra vez el tiempo. ¿Pero qué te parece si regresamos, leemos más saludos, más preguntas que nos están llegando y vamos con algunas técnicas para nuestros queridos siminautas que puedan empezar a hacer en casa? Entonces, manden sus preguntas, ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Seguimos platicando con doctora Tachirris y doctor Ponchini, que nos están hablando de la vida con risoterapia. Y bueno, vamos a leer más saludos y más preguntas. ¿Qué les parece si las respondemos así en un minutito para que nos dé chance de que nos digan alguna técnica para empezar en casa o empecemos a reír desde ahorita? Francis Peña, saludos. Silvia Guzmán también nos dice hola. Fíjate, Celedonio Rodríguez, ¿por qué nos da vergüenza reír o ser felices? Bueno, yo creo que viene de esto que nos decía Ponchini, no sé en qué momento entró la pregunta, pero es un poco de esas creencias que hemos adoptado a lo largo de la vida, ¿no? O sea, que ¿por qué asociamos la risa con vergüenza? ¿O por qué estamos asociando esta técnica con algún tema negativo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a profundizar acerca de eso y cambiarle el sentido, yo diría. Muy bien. Psicologami nos dice, hola, a veces reír es censurado, se malinterpreta, pero reír es un buen ejercicio, se mueve todo, dice. Así es, sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Claudia Herrera dice, hola Carlita, qué emoción verte, Carla Rodríguez. Saludos. Miguel Muñoz nos vuelve a decir, para los casos de una enfermedad o un problema por el que estamos pasando, ¿por qué la actitud reír, hablar hace la diferencia? ¿Por qué la actitud de reír hace la diferencia? Creo que hablamos un poco acerca de este punto, pero lo más importante es que le da bienestar al paciente. Entonces, no es lo mismo pasar una situación de pesadumbre o de cuidados paliativos en depresión que pasarlo de una forma más ligera. Y creo que es un enorme regalo para los pacientes. Como decías, ¿no? Nos enfocamos en ese afecto, en el apapacho, pero de repente da penita como hacer reír. Pensamos que es de mal gusto, podría ser, ¿no? Exacto, exacto. Mariana Lima, un saludo que nos está viendo. Aide también, muchas gracias por vernos. Y Verona Venegas, yo creo que la risa cura. Si bien no nos resuelve nuestros problemas, pero nos hace tener una perspectiva distinta de nuestra vida, ser más flexibles y así buscar nuevas formas de resolver esas situaciones. Yo quisiera hacer una acotación ahí. En mi experiencia nos ayuda mucho a resolver los problemas. Cuando uno está en la risa, realmente lo que ocurre es que nuestro contexto se expande. Entonces, dice Einstein que cuando tenemos un problema no lo podemos resolver en el mismo nivel de conciencia con el que fue creado el problema. Y la risa tiene esa magia de expandir nuestra conciencia porque ya no ve tan en serio el problema y lo ve como desde una posición aérea
y cuando nos despejamos de mente y no estamos en esa preocupación y en ese estrés, de repente se nos ocurren soluciones que son extremadamente creativas y a la vez simples, que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió esto antes? O sea, está tan fácil, siempre estuvo enfrente de mí y nunca lo vi. Entonces, a veces la risa sí ayuda a resolver los problemas. Y también nos dice, debe ser difícil intentar hacer reír a alguien enfermo. Lo pueden interpretar como algo fuera de lugar, nos comenta Graciela, que es lo que platicábamos un poquito, ¿no? Efectivamente, en un inicio llega a ser difícil, pero como toda técnica, se convierte en arte y como que es más fluido poco a poco, como que uno va agarrando callito para cada situación. Por ejemplo, una de las técnicas que es obligatoria para nosotros es preguntarle al paciente si se puede, si podemos pasar y si podemos hacerlo reír. ¿Te gustaría pasar un buen momento con nosotros? Y el paciente dice sí o dice no. Entonces, si dice que no, respetamos mucho eso y cambiamos la metodología. Es decir, en vez, como bien comentó Carla, en vez de tratar de hacerlo reír, simplemente platicamos con esa persona y hacemos como el bienestar en una dosis diferente, digamos. Ok, creo que esto da para mucho, pero ¿qué te parece si nos dejan algo para nuestros queridos seminautas que nos están viendo, alguna técnica o algún ejercicio, algo que nos empiece a ayudar desde casa? Muy bien. ¿Vas tú, Tachi? Va, si quieres yo les doy un ejercicio y ahorita tú me apoyas con otro. El primero que yo les diría es que todas las mañanas, cuando se estén cepillando los dientes, se vean al espejo y entonces con este movimiento que estamos haciendo con los dientes, estás aquí cepillándote, pero siempre así, porque hay gente que no sé por qué se están cepillando así. No, te cepillas los dientes y te estás viendo al espejo y te estás admirando y entonces desde ahí ya estás así como, ay, qué chistoso, ¿no? Cuando ya te enjuagas la boca, tiras el agua y entonces vas a inhalar y vas a exhalar con un ja, 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 ja. Lo vas a hacer otra vez más. Tomamos agua, nos enjuagamos, aventamos el agua, inhalamos y otra vez exhalamos con un ja. Y con esto todas las mañanas vas a empezar a practicar, vas a empezar a escucharte y vas a empezar a verte diferente. Así es. Fíjate que en un momento inicial, la mayoría de las personas nos sentimos ridículos porque nos estamos riendo sin una razón auténtica y sin ninguna intención auténtica. Pero lo importante de todo esto es que el cuerpo empieza a recordar lo que es reír. Y entonces se van a dar cuenta ellos que en el transcurso del día va a pasar que se encuentran alguna situación jocosa o que les causa risa y esta sale de una forma más natural. Entonces es la magia que tiene el dejar en la memoria esas impresiones de que el cuerpo puede reír. Muy bien, gracias, Tachi. ¿Te da en 2 minutitos? Sí, en otra recomendación, rapidísimo es, recuerden algo que de verdad les haga enojar mucho, que les haya hecho enojar mucho o que los ponga muy tristes y cuéntenlo, pero con una energía muy positiva, de mucha risa. Entonces, esa puede ser un excelente ejercicio. Si a eso le aumentan el meter la lengua debajo de los dientes inferiores y la lengua inferior así, y se empiezan a contar la historia enfrente del espejo y decir, estoy muy enojado porque me pusieron la araña en mi coche y no se vale. O sea, a las 6:58 se acababa y a las 7 de la tarde me pusieron la araña. Eso me hace enojar mucho. Entonces, cuando hacemos eso, realmente nos vemos en el espejo y sentimos que es ridículo un poco el hecho de que está en nuestra mente una historia y otra vez la misma historia triste o de enojo y otra vez la historia triste de enojo. Y lo que ocurre es que el cuerpo se choquea porque lo estamos haciendo con una energía diferente, una historia que tenemos muy practicada en enojo y en tristeza. Entonces, podemos nosotros aligerar nuevamente ante esa situación. Ok, padre. Ya lo tienen, queridos seminautas. 2 ejercicios rapidísimos y sencillos que pueden hacer todas las mañanas y cuando tengan una situación que les enoja, contarse esa historia de ¿sí? Sí, pero háganlo de verdad, funciona y funciona bien. Muy bien, pues amigos, otra vez se nos va el tiempo rapidísimo, nos siguen llegando saluditos y preguntas, entonces no se despeguen, ya volvemos.
Bien, queridos siminautas, ya estamos de regreso, seguimos conversando en este último bloque con doctora Tachirris y doctor Puncini. Muchísimas gracias por esa entrevista, ha sido una entrevista súper divertida, creo que la más divertida que he hecho. Supongo que por algo son muy buenos ustedes. Nos siguen llegando algunos saluditos. Carla, Vale y Rena te envían muchos saludos. Hola, Lili Valentina. Lemon, qué buena onda que nos están viendo. Lili Lemon, saludos, gracias por esas herramientas. VTV es muy buena terapia. Yo la empecé a tomar recientemente y me está ayudando mucho. Oye, antes de continuar, no sé si tengan algún otro ejercicio, van a hacer algo, pero ¿cómo podemos contactarlos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Talleres, cursos? ¿Qué onda? Cuéntenos. Pues mira, actualmente nosotros nos estamos dedicando a impulsar la risoterapia, como te decía, en las empresas. Entonces estamos teniendo cursos en diferentes empresas donde tienen cara de guaracha mal planchado y necesitan ayuda. Los talleres tienen toda una metodología, como te contábamos. Utilizamos diferentes herramientas como yoga de la risa, improvisación, arte clown, comunicación, y realmente nos adaptamos siempre con un diagnóstico de lo que necesitan los equipos para poderles brindar un excelente taller. Entonces, más bien, lo que les invitaría es que si alguien nos está viendo y necesita de nuestro apoyo urgente para que vayamos a quitarles esa cara de guarache mal planchado, aquí estamos, Ponchini y yo, para poderlos apoyar. ¿Y tenemos algo, Ponchini, para ellos? ¿Te parece? No, era cierto, sí. La cara de Luis me encantó. ¿No? Muy bien. Lo que quiero agregar es que también si desean alguna visita particular para algún familiar, por ejemplo, o los niños que están estresados porque están súper encerrados, o incluso los familiares mismos, nos pueden mandar un WhatsApp y nosotros podemos hacerle llegar a una agrupación de médicos de la risa para que vía Zoom o vía WhatsApp hagan una visita virtual, de tal forma que pudieran pasar entre 45 y una hora de diversión, de juegos, de bienestar, riéndose todos en familia, sin ningún costo. Entonces, esto es como una parte de nuestro voluntariado y lo hacemos con muchísimo amor y con muchísimo gusto. Órale, que puede todo un equipo SWAT de risoterapia. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Charlie? No, pues que estamos aquí para apoyarlos, y por ahí teníamos una súper oferta para ti, Luis. Digo, no sé si ya es el momento de las ofertas. Ay, sí. Adelante. Pero pues teníamos 3, ¿te parece? 1, 2, 3, Ponchini. 3, yo digo que el máximo, sí, 3. Bueno, 3. Pues tenemos, quien nos está viendo y quien quiera que los apoyemos, 1 hora de risoterapia para sus equipos, a las 3 primeras personas que se comuniquen contigo, Luis, o con nosotros y que quieran que... Pues más bien allá al WhatsApp, ¿no? Que está apareciendo ahí en pantalla. Y les 1 hora de risoterapia para sus equipos de trabajo. Ok, esto es enfocado a equipos de trabajo, empresas. Así es, sí. Y el otro también nos está abierto para los familiares y que lo necesiten, y nosotros los canalizamos con un médico de la risa que los pueda apoyar. Perdón, estaba mandando el WhatsApp para ser de los primeros porque ya también quiero reír. ¡Ay, tengo mucho trabajo! ¡Ay, no logré mi cuota del mes! Sí, tienen que ayudarnos con eso, doctor Ponchi, doctora Tachirris. Y bueno, no sé si sigamos con algunas preguntas o tienen algún otro ejercicio, alguna otra dinámica para nuestros queridos siminautas. Como ustedes digan, este es su programa. Yo voto por las preguntas. ¿Tú qué votas, Charlie? Sí, si tienen más preguntas, adelante. Y si no, pues nos aventamos ese ejercicio. Oye, cualquiera puede, decías hace un momento, hacer risoterapia, pero sí necesita cierta técnica o hasta incluso cierta tecnología también por una serie de procedimientos y ciertos pasos. Pero ¿cualquier risa es terapéutica? O sea, cualquiera que ría ya es beneficioso. No. Bueno, mi respuesta es que no. Hace rato hablamos acerca de la intención. La intención es muy importante como un origen de la risa. Si hay una risa sarcástica, burlona, malintencionada, no sé, esa energía que tú sientes, que dices, oh, y en vez de que me generes bienestar, me genera coraje, entonces no es una energía o una intención positiva en la risa. Sin embargo, cuando la risa es auténtica, la intención es buena, es positiva, es limpia, es luminosa, entonces es como una medicina para el alma y todos lo sentimos.
sabemos que hay una risa padre y hay una risa que, híjole, no te la compro, no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, es como para mí las diferencias de las risas. Oye, una pregunta que también ahorita me surge con esta idea de reír ante ciertas situaciones. De repente se ha puesto también como mucho de moda esta idea de siempre estar bien, siempre estar feliz, siempre positivo, nada me afecta, dejar fluir y demás, como si de repente también estar tristes está mal o estar enojado está mal. De repente no se puede llegar a pensar que entonces estas otras emociones son malas sentirlas. No, bueno, nosotros no negamos ninguna emoción, ¿no? O sea, yo creo que era lo que les decía en un inicio, ¿no? Hay diferente gama de emociones que tenemos a nuestra disposición y que nos funcionan dependiendo cierto momento de nuestra vida. Creo que lo que invitamos es a no permanecer en una emoción mucho tiempo, ¿no? Porque tampoco, yo podría decirles que tampoco los invito a que todo el tiempo anden y ¿no? Porque tampoco está padre, ¿no? Hay momentos para todo, como decíamos, pero es eso, no permanezcamos mucho tiempo en una emoción y seamos versátiles. ¿Agregas algo más, doctor Puncini? Sí, que quien no ría, tabla. No, quiero agregar lo siguiente. Efectivamente, todas las emociones tienen en sí una funcionalidad y toda funcionalidad es positiva. Incluso la tristeza misma nos ayuda mucho a reflexionar lo que ocurrió, honrar una pérdida, cruzar por una etapa de duelo, por ejemplo. Entonces, todas las emociones tienen una bienvenida para la risoterapia. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces cuando practicamos la risoterapia es una extrapolación. Es decir, pasamos de la risa, perdón, de la tristeza o del enojo o de esas emociones de pesadumbre que se convierten en sentimientos, y cuando un sentimiento es demasiado largo, entonces ya no es positiva, porque nos volvemos melancólicos, nos volvemos grises, etcétera, etcétera. Conocemos la risoterapia y creemos que es la panacea, y entonces queremos que todo el mundo sea feliz y todo el mundo sea alegre, y estamos como con mucha energía por todos lados. Pero pasa cierto tiempo y nos damos cuenta que es una extrapolación. Pues como estuve mucho del lado de la oscuridad, digamos, de repente me paso al lado de la luz y resulta que creo que es la panacea. Sin embargo, el tiempo nos va enseñando con la sabiduría que el juntar a los dos polos, ¿sí? Es como el camino, dirían los budistas, el camino del medio es el más adecuado. Entonces se forma como el yin y el yang y ambos convergen en su sustancia y en sus momentos adecuados. Creo que ese es realmente el punto de la risoterapia. Los que no conocemos el lado de la risa, lo conozcamos y en un momento dado lleguemos a tener ese reencuentro con nosotros mismos y ese equilibrio. Doctora de Chirris, nos quedan 2 minutitos. En un minutito, una conclusión o algo que le puedas decir a nuestros siminautas antes de despedirnos. Pues a todos aquellos que crean que es vergüenza, que es miedo, que no se puede reír, todos podemos reír. Todos tenemos la capacidad de reír y conectemos siempre con nosotros, porque todos podemos conectar día a día. Doctor Puncini. Yo quiero decirles que por favor apunten los números que están apareciendo en la banda, porque si tienen alguna pregunta, duda, comentario, recordatorio, consulta, etcétera, etcétera, nos pueden hacer llegar sus preguntas de manera personal y ahí los vamos a resolver con muchísimo gusto. Bien, pues creo que vamos a tener que hacer otro programa ahora enfocado a lo que también están haciendo, que es la parte organizacional, una risoterapia para el síndrome del burnout o risoterapia para quemados, para cuando tenemos mucho trabajo. Yo creo que a muchos de nosotros nos caería bastante bien, a los que nos están viendo y siguiendo, creo que nos ayudaría bastante. Pues muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Poncho, por haber aceptado la invitación. Programa verdaderamente divertido y muy enriquecedor. Y pues muchísimas gracias a ustedes también, queridos siminautas, por habernos acompañado. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Si hay algo que no regresa es el tiempo, y les agradezco el tiempo por el que nos acompañaron. Recuerden que el siguiente jueves también es jueves de Simichat, y recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Como dijo René Casado, sonrían y la fuerza estará con ustedes.